hermanos pueden tomar asiento. Volveremos a leer dos de los versículos del pasaje que hemos leído con anterioridad en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Santo, en esta mañana venimos ante ti con grandes expectativas, Señor, de tu palabra, con grandes expectativas de tu Hijo Jesucristo, con grandes expectativas de tu Santo Espíritu, de lo que tú puedes hacer en nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra y tu Espíritu. Otras veces, Señor, lo has hecho. Quiera tu gracia y tu misericordia en esta mañana aplicar tu palabra poderosa y todo suficiente a cada necesidad de cada corazón que pueda escuchar atentamente tu voz. Señor, es algo sobrenatural, solo tú puedes hacerlo. Los hombres no pueden hacerlo. Los hombres no pueden manipularlo. Es una obra de tu Espíritu en cada corazón. Señor, así como tu Espíritu reveló tu palabra, que en esta mañana tu Espíritu la ilumine en cada corazón para aplicarla a cada necesidad. Señor, glorifícate en esta mañana, bendiciendo a tu pueblo. Que el mundo sepa que hay Dios en Israel, que el mundo sepa que hay Dios en tu iglesia, que el mundo vea a través de vidas transformadas el poder de tu evangelio, el poder creador de tu voz. Señor, que tu misericordia y tu gracia sea derramada sobre tu iglesia hoy. No solo aquí, Señor, en cualquier lugar que es predicada tu palabra con verdad, con fidelidad a ti, Señor. Quieras tú bendecirnos con tu presencia y que tu palabra nos edifique. En Cristo Jesús. Amén. Vivimos en una sociedad de consumismo, ¿verdad? Donde hemos dejado de ser personas y pasado a ser consumidores. Ya poco importa qué significa tu nombre, lo importante es cuántos euros tienes en tu cuenta corriente. La publicidad apoya ese diabólico mensaje de que mereces eso que deseas. Porque yo lo valgo, ¿no? Dice el anuncio aquel. Porque yo lo valgo. Mereces aquello que deseas. Y va creando nuevos objetos de deseo en un corazón que nunca se sacia de desear algo nuevo. El corazón, como dijo Calvino, es una fábrica de ídolos. Y la publicidad echa leña en el fuego, ¿verdad? Más ídolos, más ídolos. Por si fuera poco, vivimos en esa era de la inmediatez. Qué bien nos está yendo la pandemia, ¿verdad? Para pausarnos y demostrar que Dios es Dios y que Dios controla los tiempos. No hay paciencia. No queremos ahorrar para tener el dinero para comprarnos las cosas. Buscamos la forma financiera posible para adquirir sin el dinero que tenemos lo que tanto deseamos o creemos necesitar. Y por si fuera poco, el temor al hombre no colabora con toda esta cuestión. Valoramos a las personas por sus logros y por lo que poseen, y por lo tanto estamos ansiosos nosotros también por adquirir aquello que nos dará un reconocimiento y una apariencia de que somos exitosos. Y es en toda esta realidad de este mundo materialista, no materialista porque sea material, sino materialista porque va detrás de lo material,
que el cristiano es llamado a vivir una vida de contentamiento y agradecimiento por la sola gracia de Dios. Sea tu situación de prosperidad o de escasez, sea tu situación, tu circunstancia de enfermedad o de plena salud, sea tu situación de aparente fracaso o aparente éxito, eres llamado de igual manera a vivir en contentamiento. Es en medio de esta sociedad insatisfecha, inconformista y caprichosa que debemos vivir contentos con el mayor de los regalos que un ser humano puede recibir, que es la gracia de Dios en el Señor Jesucristo. En esta mañana el título de la predicación es 6 píldoras contra la ansiedad. Suena así un poco curioso el título, ¿verdad? 6 píldoras contra la ansiedad. Y la primera pregunta que debemos respondernos en esta mañana es, ¿qué es la ansiedad? No hay mejor forma de definir las cosas que empezar diciendo lo que no es la ansiedad. Hace unos meses fuimos con los niños al zoo. Sí, en medio de toda esta pandemia ya no sabíamos qué hacer. Bueno, pues los llevaremos al zoo. Ellos no llevan mascarilla, ¿verdad? Los animales, nosotros sí. Y en medio de esas circunstancias pasamos por la zona del tigre y el tigre estaba muy movido, muy inquieto. Empezó a rugir y yo me empecé a poner nervioso. Empecé a ver sus músculos, su capacidad, empecé a medir la altura de la valla, empecé a hacerme mis conjeturas y yo tenía la teoría que si se enfadaba saltaba y nos comía. Así que empecé a decir a los niños, vamos niños, ¿es eso ansiedad? No, eso es temor, eso es temor. En medio de estas circunstancias de pandemia, en función del oficio que cada uno desempeñe, algunos han tenido que trabajar no el doble o el triple o el cuatriple, muchísimo más que en otras circunstancias, porque han tenido que hacer lo que siempre hacían, más todo lo que se suma en una pandemia, que si protocolos, que si bajas, altas y 1000 cosas más, ¿verdad? ¿Es eso ansiedad? No, eso es estrés. Eso es estrés por unas circunstancias que te presionan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad responde a sucesos del interior como preocupaciones desbordantes, sueños frustrados, expectativas que han fracasado. Había unos deseos, unas expectativas que no se están cumpliendo. ¿Y qué te dice la Biblia respecto a esto? Bueno, pues vamos a girar muchas páginas hasta llegar al principio. Para entender la vida hay que ir al Génesis en primer lugar y antes del capítulo 3. Entonces, ¿cómo era la vida antes de la caída? Pues Dios creó todas las cosas buenas en gran manera y Adán vivía en plenitud de gozo, en paz. Y no sabía qué era eso del estrés, la ansiedad o la preocupación, porque él estaba contento con la voluntad que Dios deseó para él. Dios lo creó y lo puso como mayordomo de toda la creación y como su representante en la tierra. Y él estaba contento con eso. Él no tenía otra expectativa, él no necesitaba una sesión de orientación profesional, él estaba encantado de lo que Dios había diseñado para él. Adán sentía complacencia en su llamado. Pero cuando el primer hombre y la primera mujer, obviamente, ese matrimonio decidió escuchar a la serpiente y envenenarse con sus palabras antes de al Señor y ser edificados y nutridos con la palabra de verdad, entonces todo cambió. El hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios y el pecado lo arruinó todo. El pecado distorsionó la imagen que había en el ser humano. El pecado generó cosas nuevas, como el temor, como la incertidumbre y como la ansiedad. Pero, ahí está el pero de Dios en la Escritura, pero en la bondad de Dios, entrelazada en las consecuencias de la caída, Dios le dio la promesa de redención a través de la simiente de la mujer.
Un día llegaría un segundo Adán que superaría la prueba del árbol y que superaría la tentación de la serpiente. Que sería un hombre como nosotros, pero sin pecado. Cristo Jesús es quien conquistó por nosotros la salvación en esa cruz. Cristo Jesús es quien pagó por nosotros la deuda. Cristo Jesús es quien fue propiciación por nuestros pecados. Cristo Jesús es quien vivió una vida perfecta y murió una muerte perfecta, una vida sustitutoria y una muerte sustitutoria para que seamos justificados por la sola fe en esa obra y en esos méritos. Tras su resurrección y glorificación, Él envió su Santo Espíritu para aplicar esa victoria, esa salvación conquistada en la cruz a cada uno de sus hijos que Él iba a llamar hacia sí. Y restablecer, por un proceso de santificación progresiva, esa imagen que se había distorsionado, que se había perdido. Qué bondad, ¿no? Qué misericordia. Pues no ha acabado ahí. Porque la posición a la cual somos restaurados no tiene nada que ver en gloria con la posición que tenía Adán en un inicio. No simplemente era una criatura, hemos pasado a ser hijos por el Espíritu de adopción. Y todo se dirige a una consumación final. Cuando Cristo vuelva, le veremos y seremos al momento transformados como Él es. Y seremos glorificados después de la resurrección para vivir en cielos nuevos y tierra nueva. Y allí Él enjugará toda lágrima, no habrá dolor, no habrá temor, no habrá ansiedad, porque las cosas primeras pasaron. Todas esas cosas que estamos experimentando hoy pasarán. En estos tiempos de pandemia nos hemos tomado la temperatura más veces que en toda nuestra vida. Ni en el peor de nuestros años de pequeñitos, cuando cogíamos cualquier virus y enfermedad, nos habíamos tomado tanto la temperatura. Yo llego cada día al trabajo y me hacen ¡puf! Y yo, ¿me voy a casa? No, a trabajar. ¿Cuántas veces nos hemos tomado la temperatura en este tiempo? ¿Y por qué nos tomamos la temperatura? Para ver si tenemos fiebre. ¿Qué es la fiebre? La fiebre es un aumento temporal de la temperatura corporal. ¿Y qué implica eso? ¿Implica un problema? ¿Es un problema la fiebre? No, la fiebre no es ningún problema. La fiebre está identificando, es un síntoma de que hay algún problema en el cuerpo, de que hay una batalla en el interior de nuestro organismo. Pero no es el problema en sí. De la misma manera, la ansiedad, y esto nos difiere mucho de la psicología moderna, la ansiedad no es la enfermedad en sí. La ansiedad no es el problema en sí. La ansiedad es un síntoma. Es la sintomatología, no es la enfermedad. Por ejemplo, nos han tomado la temperatura aquí, ¿verdad?, para poder entrar. Pero si alguien se toma una pastillita antes de venir, podría estar enfermo y entrar igualmente a la iglesia. Entonces el problema no es el síntoma, el problema es la enfermedad. Los síntomas se pueden encerar, retocar, ¿verdad?, de forma superficial, pero no estamos solucionando el problema. El Señor Jesús conoce bien nuestro corazón, que con mucha facilidad buscamos quién sentar en el trono de nuestro corazón, antes de depender absolutamente de su soberana providencia. Eso es lo que nos cuesta más, confiar plenamente en la providencia de Dios. Recordemos el escenario del Éxodo, el pueblo de Israel peregrinando por el desierto hacia la tierra prometida. Se quejaron de que tenían hambre y el Señor les dio maná. Y les dio instrucciones de que ese maná era diario. ¿Qué hicieron algunos? Almacenaron por si acaso no fuera diario. Y al día siguiente, cuando se despertaban,
¿Qué le pasaba al maná? Estaba enmohecido, estaba hecho un desastre, eso no se podía comer. Bueno, hay mucha gente que almacena, que si ropa, que no si no, y cuando abres el armario, apesta todo eso que se habían guardado. ¿Sí? En cambio, el Señor Jesucristo nos dijo en la oración del Padre Nuestro que pidamos por el pan de cada día. ¿Por qué eso? Porque Dios nos ha creado con una dependencia a Él, con una relación paterno-filial. Él quiere ser siempre nuestro Padre proveedor, nuestro Jehová Jireh. El Señor ha determinado que vivamos el día a día. Solo Dios puede soportar el conocimiento del futuro. Él no ha deseado revelarte el futuro, porque si tú conocieras tu futuro, te incapacitaría para vivir tu presente. Si tú supieras lo que hay en el futuro, te quedarías paralizado para vivir tu presente. Mateo 6:34 dice, no se angustien por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Le basta a cada día su propio afán. Pero a veces parece que no nos basta el propio afán, queremos más afanes y empezamos a pensar y a pensar y a pensar más de la cuenta en vez de centrarnos en el día que Dios nos ha dado de vida, porque mañana, si Dios quiere, no nos da vida. Entonces tienes que vivir el día que Dios te ha dado para vivir. Debemos focalizarnos en la voluntad preceptiva de Dios, la voluntad revelada de Dios, no la voluntad decretada por Dios que está escondida en Dios en misterio. Debes obedecer, debes conocer, debes vivir la voluntad prescrita por Dios, sus mandamientos, no aquello que no te ha dicho. Vivir un día a la vez es una instrucción del consejero divino para no caer en ansiedad. Ese es un primer consejo del Señor. ¿Quieres reducir tus niveles de ansiedad? Empieza a vivir un día a la vez, porque cada día basta su propio afán. Pero al mismo tiempo somos llamados a no vivir en ansiedad por una razón de diseño. El hombre ha sido diseñado para depender de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, decimos muchas veces, alumbra nuestro caminar, para darnos discernimiento en las circunstancias que nos vamos encontrando. No es el futuro que debemos conocer, sino la palabra de Dios, para cuando acontezcan cosas nuevas e inesperadas en nuestra vida, tener la capacidad, tener el discernimiento, la sabiduría para responder piadosamente a esa nueva circunstancia, que puede ser de prosperidad, puede ser de pobreza, puede ser de mucha salud y vigor, o puede ser de enfermedad, porque a veces no solo con las cosas malas nos alejamos del Señor, a veces las cosas buenas nos alejan mucho del Señor. Dios está más interesado en tu felicidad eterna que en tu felicidad temporal. Sí, Dios quiere que seas feliz también aquí en la tierra, está claro, Dios no quiere que seas infeliz, pero puesto en una balanza, su enfoque está más en tu felicidad eterna que en tu felicidad temporal. Por eso el enfoque de la palabra no es tanto que seáis felices, sino que seáis santos, porque si no sois santos no seréis felices, bienaventurados por la eternidad. La ansiedad no es más que la evidencia de que necesitamos depender más de Dios y menos de nosotros mismos. ¿Sabéis por qué tenemos mucha ansiedad? Porque somos muy controladores. Porque queremos tenerlo todo bajo control. Y como no lo tenemos, estamos ansiosos. Pero, hermanos y amigos, es que de Dios solo hay uno, y no somos nosotros. Dejemos que Dios sea Dios y nosotros vivamos en dependencia a Él. Entonces, ¿cuál es el secreto de Pablo? Cuando leemos Filipenses, la pregunta es, ¿y cómo lo consiguió? ¿Cómo lo logró? La condición conseguida por Pablo fue el estar satisfecho, no resignado, satisfecho, contento, pese a las circunstancias. Y ahí está la diferencia entre un hombre que escoge el cristianismo por su conveniencia o realmente escoge a Cristo y al cristianismo porque es todo para él.
Y eso se ve mucho en los tiempos de persecución. Si un día llega una persecución violenta en España, veremos rápidamente quién seguía el cristianismo porque le iba bien, o seguía el cristianismo porque ama a Cristo y no puede negarle. Es la diferencia entre verse necesitado de Dios o ver a Dios necesitado de ti. Es la diferencia entre ver a Dios como un medio para conseguir todo lo que necesitamos, como un genio de la lámpara cósmica, o realmente encontrar en Dios tu perla de gran precio. Por tanto, mientras estamos prosiguiendo a la meta en dirección a esa ciudad celestial, como diría el peregrino, debemos regocijarnos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿En qué? ¿En el nuevo Mercedes que te has comprado? No. Bueno, si el Señor te lo da, fantástico. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pero si nos desviamos del camino del contentamiento cristiano, vamos a encontrarnos con el gigante de la desesperación que nos va a llevar al castillo de la duda para vivir como miserables. ¿Cómo tomar la llave de la promesa para salir de ese calabozo de la desesperación? ¿Cómo salir del castillo de temores, de ansiedades que muchas veces son gigantes que nosotros mismos hemos creado con nuestro propio pensamiento? Pues bien, lo haremos por medio de 6 píldoras. 6 píldoras enigmáticas y misteriosas contra la ansiedad que os van a ayudar, que nos van a ayudar a todos, a mí el primero, para subir nuestros niveles de contentamiento en sangre espiritual. La primera de ellas, la primera píldora. Abramos la boca y la tragamos. Píldora número 1. El contentamiento cristiano es un enigma porque implica estar satisfechos en un sentido e insatisfechos en otro. ¿Cómo puede ser que estemos satisfechos e insatisfechos? Ahora lo veremos. Cuando leemos el Salmo 73, un salmo muy conocido, un salmo muy importante, el Salmo de Asaf, encontramos un gran contraste entre los deseos santos y los deseos carnales. ¿Qué le pasó a Asaf? Él observa el mundo, que seguramente los jóvenes luchan mucho con esto, ¿verdad? Ves el mundo y dices, ese de cristiano tiene poco y le va fantástico en la vida. ¿Cómo puede ser? ¿Sí? Lo tiene todo. Todo lo que sueño yo lo tiene él y de cristiano tiene poco. Todo lo contrario. Es un impío que vive impíamente. Y le va súper bien en el mundo. ¿Cómo puede ser, Señor, que yo intento esforzarme por ser un discípulo tuyo y me va fatal? Suspendo las mates, no me dan trabajo, no meto ningún gol en el fútbol. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Bien, el salmista observa a los arrogantes, tiene esas pruebas en su mente, en su corazón y dice, voy a ir a la presencia del Señor. Él va a la presencia del Señor y delante de la presencia del Señor se da cuenta de 2 cosas muy importantes. La primera de ellas es que el fin de los arrogantes, pese a todo lo que consiguen en la vida, va a ser fatal, va a ser horrible. Y por lo tanto, ¿de qué les sirven esos placeres si van a acabar eternamente apartados de Dios? La segunda es que Dios es tan maravilloso, tan majestuoso y tan deleitoso que ¿cómo he podido envidiar a estas personas? Teniendo yo lo más grande del universo, ¿cómo he podido yo poner en la misma balanza al Señor con todas esas cosas materiales que se corrompen? Perdóname, Señor. Entonces clama hacia el cielo y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Podemos hacer nuestra esta oración? ¿Esta alabanza? Y fuera de ti nada. ¿Nada? ¿Cuánto mentimos cantando, verdad? Muchas veces. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.
mi porción, mi heredad, mi parte. Bien, yo he sido escogido, soy diferente al resto. Él tiene un Mercedes, yo tengo un burrito o un patinete. Pero mi porción no es esta en este mundo, mi porción es el Señor. Y no puedo envidiarles. No puedo envidiarles. Él no merece que yo envidie eso en comparación al gran tesoro que yo tengo. Por lo tanto, en primer lugar, debemos estar satisfechos con nuestro llamado, porque Dios es digno de que estemos satisfechos. Pero al mismo tiempo, a ver si me sé explicar con esto, al mismo tiempo Dios es tan hermoso, tan sublime, tan maravilloso, que la satisfacción que tienes en Él no es suficiente. ¿Sí? Aún te tendrías que deleitar más en Él. Aún tendrías que amarle más. Aún tendrías que desearle más, sabiendo lo glorioso que es Él. Por lo tanto, la primera píldora es que pongas toda tu satisfacción en el Señor Jesucristo y al mismo tiempo toda tu insatisfacción. Si tienes que estar insatisfecho de algo, que estés insatisfecho de la satisfacción que tienes en el Señor Jesucristo. Píldora número 2. El contentamiento cristiano es un enigma al no cristiano porque no proviene de desear más, sino de desear menos. ¡Wow! O sea, el no cristiano te ve y tú le dices que estás contento deseando menos y teniendo menos. Es difícil de entender. Pero realmente todos sabemos que la abundancia de lo material no es directamente proporcional a la felicidad que una persona tiene en este mundo. Y solo hace falta coger una revista de esas que tienen peluquerías y empezar a ver la vida de los famosos. ¡Oh, qué famosos! ¡Qué ruina de vidas! No, es que lo tienen todos, sí, todos los problemas. Todas las ansiedades, todos los conflictos, todas las infidelidades. Sabemos que Dios está más interesado en nuestra felicidad eterna que en nuestra felicidad temporal. Por ello, a este lado de la gloria, el énfasis está en la santificación y nuestro gozo en Él. ¿Cuál es el problema de esencia del deseo? El desear más, el desear más, el desear más. Pues eso mismo. El problema de esencia del deseo es que cuando se satisface el deseo, sigues deseando más. Cuentan de los náufragos cuando se quedan ahí en alta mar o tirados en una playa desierta y no tienen agua potable, que tienen el dilema de intentar saciar su sed con el agua del mar. Porque la ven y es agua, pero es salada. Y lo que sucede con estas personas es que empiezan a beber y no pueden parar de beber. ¿Por qué? Porque tiene sal. Y como tiene sal, te pide más agua. Y bebes más agua, pero tienes sal, entonces más agua. Y como tienes sal, tu nivel de salinidad en tu sangre sube, entonces necesitas más agua. Y al final mueren por beber demasiada agua con sal. Es la trampa del deseo. El avaro no se sacia con una moneda más. El borracho no se sacia con una copa más. El lujurioso no le basta una mirada. El materialista no tiene bastante con el coche nuevo. El presumido no se contenta con 20 pares de zapatos. El vanidoso no se conforma con 1 millón de seguidores en Facebook. El futbolista no se va a contentar con 8 balones de oro. No sé cuántos lleva Messi, pero seguro que quiere uno más. O Cristiano Ronaldo. El cantante no se va a conformar con 5 Grammys. Y así, así, así. Siempre más. Siempre más. Pero Jesús dice, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¡Wow! Danos ese agua, Señor. Danos ese agua. Por tanto, la segunda píldora para el contentamiento no es tanto dejar de desear, sino desear menos las cosas de este mundo. No os vais a saciar nunca, nunca. Tercera píldora.
El contentamiento cristiano no viene dejando de preocuparse. ¿Cómo que no, Samuel? ¿Cómo que no es dejando de preocuparnos? No, no es dejarse de preocuparse, es empezar a preocuparse por otras cosas. Es cambiar el objeto de tu preocupación. Me explico. Siempre tendrás algún motivo por el cual preocuparte. Lo que nos prescribe el admirable consejero aquí es sustituir nuestra preocupación temporal, mundana, aunque sea muy legítima, sustituirla por una preocupación santa. Esto lo dice el Señor Jesucristo, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Él está introduciendo una preocupación santa en la mente y en el corazón de sus discípulos, prometiéndoles que Él se va a ocupar de las preocupaciones del aquí, del ahora. Como dice Campbell White, la fama, el placer y las riquezas, cosas que nos tientan mucho, ¿no? La fama, el placer y las riquezas son solo cáscaras y cenizas en contraste con el amplio y abundante gozo de trabajar con Dios para el cumplimiento de sus planes eternos. Te puedes conformar con las cáscaras y las cenizas de tus pequeños propósitos para la propia gloria de ti mismo, o puedes vivir una vida plena y abundante para la gloria y la majestad del Señor Jesucristo, uniéndote a su plan maravilloso para su gloria. No un plan maravilloso para tu vida, el plan maravilloso para su gloria. Entonces, ¿queremos tener una ansiedad santa? Hagamos nuestras las palabras de Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Habacuc estaba preocupado de la fama del Señor, de la gloria del Señor, que el mundo supiera que había rey en Israel. Esa era su preocupación. No su nombre, sino el nombre de Dios entre las naciones. Vamos a por la cuarta píldora, y ya os aviso que la cuarta píldora es de esas píldoras que cuesta tragar. Seguramente algunos, cuando tenéis una pastilla de estas un poquito más grande, usáis un trozo de pan, un poco de leche, pues esta cuesta tragar. Píldora número 4. El contentamiento cristiano no requiere que los problemas nos sean quitados. El contentamiento cristiano no requiere que los problemas nos sean quitados. Wow, esa está difícil, ¿eh? Son muchas las ocasiones en las que los fieles han recibido parte de una circunstancia o una enfermedad, y es de parte de Dios, y esto nos atribula, ¿verdad? Esto nos deja totalmente tambaleándonos en nuestra fe. El error habitual es poner toda nuestra fuerza, es poner todo nuestro empeño, en toda nuestra energía en tratar de superar esa circunstancia, que Dios quite esa circunstancia y entonces seré feliz. ¿Sí? Es poner toda nuestra expectativa cuando esto deje de estar en mi vida. Hay otros que les pasa todo lo contrario. Es poner toda nuestra expectativa cuando algo que falta esté en nuestra vida. O algo que nos tiene que quitar, o algo que nos tiene que poner. Esa misma fue la experiencia del apóstol Pablo. Él tenía un aguijón en la carne, hay muchas teorías sobre este aguijón, pero el punto es que era algo que le causaba molestias, sea físico, sea espiritual, sea demoníaco. No sabemos bien qué era, pero atribulaba al apóstol Pablo. Y él oraba, y oraba, y oraba, y hasta 3 veces el Señor le contestó: bástate mi gracia. Pablo, ¿qué no es suficiente mi gracia? No tienes bastante con lo que te he dado, con lo que te espera. Mira lo que eras y mira lo que eres. ¿Qué no es bastante para ti? Obviamente lo era, pero somos pecadores y queremos siempre más, ¿verdad? No estamos conformes. Hay una batalla en el ser del creyente entre esa antigua naturaleza y esa nueva naturaleza, esa nueva criatura, y hay una batalla de intereses. Y muchas veces perdemos la perspectiva adecuada
de la perspectiva adecuada de Dios, cómo Dios ve nuestras circunstancias. Creemos falsamente que la eliminación de ese problema, la eliminación de esa enfermedad, la eliminación de ese problema financiero va a ser la solución de mi vida. Cuando tal vez eso está siendo el instrumento de Dios para conseguir sus buenos propósitos para nuestra vida. Ahora, ya hablaremos qué significa eso de buenos propósitos. Los buenos propósitos no son más que el hacernos más semejantes al Señor Jesucristo y restablecer esa imagen que quedó distorsionada por causa de la caída. La quinta píldora contra la ansiedad dice lo siguiente: el contentamiento cristiano no se logra por desear u obtener más, sino por hacer más. El contentamiento cristiano no se logra por desear u obtener más, sino por hacer más. ¿Cuál es esta píldora? Esta es la píldora del servicio cristiano. La píldora del servicio cristiano nos ayuda a descentrarnos de nosotros mismos, para centrarnos en cumplir el primer y más grande mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a mí mismo. Empezar por la Iglesia de Cristo, obviamente. Este año, 2020, se cumplen 200 años del nacimiento de una preciosa niña en una familia de Nueva York, la familia Crosby. A lo mejor algunos conocéis este apellido. A las 6 semanas de nacida, en 1820, la bebé Crosby tuvo un fuerte resfriado y derivó en una gran enfermedad en sus ojos. El médico de la población no estaba por ese entonces, y un señor, una persona respetada de la comunidad, recomendó poner unas cataplasmas de mostaza caliente en los ojos. No sé si las doctoras están poniéndose las manos en la cabeza, no lo sé, pero en aquel entonces parecía que era un remedio habitual. Lo que sucedió es que esas cataplasmas de mostaza caliente destruyeron por completo los nervios ópticos y esta niña quedó totalmente ciega. Esta niña no es más, es Fanny Crosby, la compositora de himnos, que escribió más de 8.000 himnos y multitud de poemas para las iglesias evangélicas. Y solo a los 8 años de edad escribió el siguiente poema que os voy a recitar. A los 8 años de edad. Mis hijos me están escuchando porque está en uno de sus libros y están muy interesados que lea este poema. Fanny Crosby escribió a los 8 años. Oh, qué persona tan feliz soy, aunque no pueda ver. Me he propuesto que en este mundo satisfecha estaré. ¿Cuántas bendiciones tengo que otros no pueden tener? ¿Llorar y suspirar porque soy ciega? No puedo y no lo voy a hacer. ¡Wow! Qué madurez espiritual con 8 añitos, ¿verdad? Con 8 añitos. Pues hoy hemos cantado una canción de Fanny Crosby, Grata certeza, un can de joia. Hace 200 años del nacimiento de esta niña, una niña que la tenían por un drama, un desperdicio, qué lástima. Y fijaros lo que el Señor hizo para su gloria. Deja de desear tanto lo que no tienes y multiplica para la gloria de Dios aquello que te ha dado. Deja de ser una víctima y empieza a usar tus dones, tus talentos. Descéntrate de ti misma, de ti mismo y vive para la gloria de Dios. La sexta y última píldora contra la ansiedad dice así: el contentamiento cristiano se logra por la aceptación de la voluntad decretada por Dios. La actitud cristiana no es la resignación, lo siento mucho. A veces hablamos y escuchamos por los pasillos, sí, bueno, es lo que me toca. ¿Qué vamos a hacer? Pues toca la mascarilla o lo que fuera, ¿no?
La actitud cristiana no es la resignación, es el contentamiento. Nosotros no somos una de esas religiones fatalistas y deterministas como el budismo o el hinduismo. Somos cristianos. Creemos que hay un Dios soberano que controla todas las cosas y que todas las cosas, absolutamente todas las cosas, ayudan para bien a aquellos que aman al Señor Jesucristo. Tal y como hizo el Señor Jesucristo en Getsemaní, somos llamados a rendirnos a la voluntad decretada por Dios con gozo y en obediencia. ¿Vosotros sabéis lo que significa Getsemaní? Getsemaní significa prensa de aceite. Prensa de aceite. Y allí en Getsemaní, el Señor, en esa roca donde estaba orando, fue prensado hasta que salieron gotas de sudor, de sangre. Fue prensado. Y tal vez tú te sientes hoy así. Tal vez tú te sientes como prensado, como aplastado por Dios, como si formaras parte de un gran show cósmico, como un experimento cósmico de un científico que se está divirtiendo contigo. Esos eran los pensamientos de C.S. Lewis cuando perdió a su esposa. Pensaba que formaba parte de un gran experimento cósmico donde un cruel científico estaba jugando con él. Pero no es así nuestro Dios. Nuestro Dios no es ningún científico que juguetea con nosotros como ratitas en un laboratorio. Nuestro Dios es bondadoso. Nuestro Dios es bueno. Él está haciendo una gran obra que un día saldrá a la luz. ¿Qué significa bueno en la Escritura? Si leemos bien la Escritura de tapa a tapa, vamos a darnos cuenta de que muchas veces entendemos mal lo que significa para nuestro bien o bueno. Si leemos Romanos 8:28 nos va a quedar muy aclarado. Bueno no es más ni menos que el ser conformados a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Porque si decimos que el Señor Jesucristo es la persona más maravillosa, el ser más excelso, el más glorioso, el más bello, el deleite más grande, la perla de gran precio, entonces, ¿no es el mayor honor que pueda recibir un ser humano el haber sido escogido para ser moldeado, hecho a imagen y semejanza de ese ser que decimos que es tan bello y tan hermoso y maravilloso y glorioso? Efectivamente. Es lo más maravilloso que nos puede haber pasado. Porque Él es el ser más maravilloso y Él es el prototipo, el modelo al cual estoy siendo trabajado y moldeado y cincelado y golpeado y acariciado para ser como Él. El hierro está en el yunque y sufre el fuego y los golpes. Pero si el hierro no está en el yunque, recibiendo la temperatura y los golpes, no llegará a ser moldeado y por lo tanto no llegará a ser como el Señor Jesucristo. Lo que Pablo nos está enseñando en Filipenses es a vivir una fe dependiente de Dios e independiente de nuestras circunstancias temporales. Entonces, una visión espiritual muy alta, ¿verdad? La que tenemos que pedir al Señor. ¿Cómo llegar a esa fortaleza? ¿Cómo llegar a esa dependencia de Dios, esa independencia de nuestras circunstancias? Todo eso se responde en la persona del Señor Jesucristo. Nuestra vida debe estar, en primer lugar, escondida en Cristo. Escondida en Cristo. Nos tenemos que sentir en medio de la tribulación, en medio de las ansiedades, protegidos dentro del Señor Jesucristo como nuestra arca que nos protege de la ira de Dios, del diluvio que cae sobre este mundo. Todo poder al mismo tiempo nos es dado a los cristianos para atravesar esas circunstancias sin desfallecer, si estamos en Cristo. Vivir en Cristo significa depender de Él, aceptando la voluntad decretada por Dios y obedeciendo la voluntad revelada por Dios. Pero para vivir en Cristo tenemos que dejar nuestra antigua vida atrás, mirar al frente y proseguir
hacia la meta. Perderlo todo. Pero perderlo todo no es desposeerse de todo. No es dejar todas nuestras responsabilidades. No. Perderlo todo implica poner todas nuestras posesiones en las manos de Dios, en las manos de Cristo, para entonces poseerlo todo en Él. Tenemos que dejar que todo, nuestras ansiedades, nuestras posesiones, nuestra familia, nuestra salud, nuestro trabajo, todo esté en manos del Señor. Que Él lo lleve y lo guíe por nosotros. Pero para poder vivir así necesitamos intimidad con Dios. Necesitamos estar cerca de Dios. Es imposible estar escondido en Cristo si Cristo es un desconocido para nosotros. Tenemos que hablar con Él. Tenemos que orar. Tenemos que vivir una vida de gratitud con Él. Tenemos que dar gracias por el aire que respiramos, por el latir de nuestro corazón, por nuestras familias, por nuestros hermanos, por nuestra iglesia, por nuestro trabajo, porque salimos a la calle y no nos cae una maceta en la cabeza. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que vivir vidas de gratitud y oración. Y tenemos que vivir vidas enfocadas a lo invisible. El Hijo del Dios invisible debe aspirar a lo invisible. Y si lo que te apasiona todo es visible y palpable, y tu tiempo, y tu dedicación, y tus metas, y tu agenda no tiene nada invisible, no sé si eres hijo de lo invisible, del invisible. Como dice John Piper, nunca verás un coche fúnebre con un remolque. Nunca verás un coche fúnebre con un remolque. No te vas a llevar nada de lo visible. No te vas a llevar nada de lo que tanto te frustra y de lo que tanta ansiedad te genera en tu interior. Nada. Ni tu vestido, ni tu pelo, ni tus aretes, o pendientes decimos en España, ni tus zapatos, ni tu coche, ni tus diplomas, ni tu cuenta de Facebook, también arderá. No te vas a llevar nada, ni tu móvil, sobre todo tu móvil. No te vas a llevar nada, absolutamente nada. Debemos aprender que es en nuestra debilidad y humillación que Dios va a actuar en nosotros. Como decía la esposa de Jim Elliot cuando fue asesinado en Ecuador. Dice, al segundo vi una oportunidad para glorificar a mi Dios. Cuando le dieron la noticia de que habían asesinado a su esposo, vio una oportunidad para glorificar al Señor. ¡Qué enfoque en lo invisible, hermanos! ¡Qué enfoque en lo invisible! En lo eterno, en lo que permanece. Y esto es posible cuando estamos en Cristo, porque en Cristo somos más que vencedores, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En nosotros, en nuestras fuerzas, nada podemos hacer, pero en Cristo todo lo podemos hacer. Pon toda tu vida, todas tus ansiedades, todas tus expectativas, todos tus sueños, todos tus anhelos, todos tus temores en el Señor Jesucristo. Él es el heredero de todas las cosas y todo a sus pies va a ser puesto. Pónselo ya. Ponle tu móvil a sus pies. Que Él glorifique tu móvil, que Él glorifique tus zapatos, que Él ponga aparte para su gloria todo lo que tú tienes. Tu chaqueta, tu Biblia, tus gafas, todo es del Señor y para su gloria. Ponlo a sus pies porque un día todo va a estar a sus pies. Anticípate a ese momento del juicio final y entrégaselo todo a Él. Entrega tu vida, entrega tu hogar, entrega tus bienes, entrega tu presente, tu futuro, tus dones, tus habilidades, tu dinero, tu coche, tu perro. Entrégalo todo al Señor, porque todo es suyo. Arrodíllate hoy ante el Rey de Reyes. No esperes hacerlo en el día del juicio final.
Si no estás en Cristo, escondido en la sombra de sus alas, estás perdido. Claro que vas a tener ansiedad. Claro que vas a tener temores. Claro que vas a tener preocupaciones. Sobre todo vas a tenerlas si no estás en Cristo. Solamente en Cristo, hermanos y amigos, solamente en Cristo vamos a poder atravesar este desierto de la vida. Solamente en Cristo vamos a poder atravesar ese río de la muerte que tanto miedo nos da. Y solamente en Cristo vamos a poder tener entrada en la ciudad celestial. Solamente en Cristo. Escóndete en Él. Él es tu roca eterna. Escóndete en Él. Él es tu torre fuerte. Escóndete en Él. Él es tu escondedero. Él es tu refugio. Pon tus ansiedades temporales en Él y que el Señor avive en ti anhelos santos. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, te damos toda la gloria y te damos toda la honra a ti. Señor, que tu palabra sea aplicada con poder en nuestras vidas y no nos permitas salir indiferentes y apáticos a tu preciosa palabra, a tu poderosa palabra, Señor. Que haga mella en nuestro corazón, que destruya los ídolos de nuestro corazón, que lo llevemos todo a los pies de Cristo, para que Él sea no solo el Salvador de nuestras vidas, sino también nuestro Señor, nuestro Dios. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Sé glorificado en nuestras vidas. Bendice a tu pueblo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.